Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de P201, Introducción a Django, y el día de hoy vamos a trabajar con los modelos. Durante las sesiones previas, los primeros capítulos, únicamente estuvimos trabajando con uno de los tres componentes del modelo MBT. Estuvimos trabajando con las vistas. Pudimos ligar una URL con una función de vista. Y es lo que hemos estado haciendo. Hemos trabajado con las peticiones y las respuestas, pero todo lo que hemos hecho hasta este momento no ha persistido. Una vez que nosotros terminamos de ejecutar los scripts, la información no se guarda. Una de las grandes ventajas que tiene Django es el tema de la persistencia a través de los modelos. Y para llegar a los modelos, primero tenemos que hablar de bases de datos. Entonces, vamos a trabajar con el capítulo 11. ¿Cuáles son las advertencias? Para poder realizar exitosamente los ejercicios de esta notebook es necesario haber seguido todos los capítulos previos y damos por sentado que el sistema desde el que estamos ejecutando esta notebook tiene un sistema habilitado de MySQL o de MariaDB con un usuario root acreditado. Les dejé de tarea que revisaran el correo de cómo instalar MySQL en un sistema de Windows. ¿Todos están bien hasta acá? ¿Todo correcto? Perfecto. Ah, y les tengo una primicia. Todavía no lo usen, lo voy a tener hoy en la tarde. Acabo de tomar una decisión ejecutiva muy fuerte con respecto a nuestros proyectos. Anteriormente, las máquinas virtuales que yo ponía a su disposición estaban basadas en CentOS. Estoy migrando todos mis apuntes a Ubuntu. Entonces, si ustedes quieren trabajar con una máquina virtual que funcione correctamente, pueden utilizar cualquiera de estas, tanto CentOS base como Ubuntu base, y poder tener un sistema que tiene un servidor Jupyter al que van a acceder en localhost 8999 con la contraseña Jupyter y van a tener prácticamente todas las herramientas listas y configuradas para poder tomar los cursos. Todavía no lo tengo para Pythonista, ahorita lo hice para Ubuntu base. De hecho, va a ser uno de los componentes primordiales que vamos a ver en el curso de DevOps. Ubuntu resulta ser mucho más sencillo para el tema de despliegue de Kubernetes. Y es por eso por lo que tomé la decisión. Además de que CentOS tiene un problema bastante pesado y bastante fuerte con respecto a dependencias. Inclusive, la versión más reciente de CentOS, la versión de CentOS 8 que salió en mayo, todavía tiene muchos problemas de dependencias. La decisión que tomé es cambiar a Ubuntu. Entonces, ustedes pueden descargar. Es un poco pesada la imagen. Estamos hablando de 1.4, poquito menos de 1.4 gigas. Les voy a colocar la liga en el chat y ahí pueden descargar ustedes esta máquina virtual que ya está preconfigurada. Bueno, después de esta pequeña, de este pequeño aviso parroquial, vamos a trabajar un poco con el tema de bases de datos. Django contiene un paquete llamado dbBackends. Y contiene, no le voy a colocar engine, le voy a colocar, contiene los motores o engines que Django puede utilizar para conectarse a estas bases de datos. Por defecto, los desarrolladores de Django trabajaban mucho y muy de cerca con PostgreSQL. Entonces, la base de datos que utiliza por naturaleza y a la que está más apegada Django es PostgreSQL. La otra es MySQL, que de hecho aquí tenemos algunos problemas con respecto a su compatibilidad. Ahorita van a ver por qué. Oracle y SQLite. SQLite
creo que ya se los había comentado, es una base de datos que funciona con un solo archivo. Si ustedes van a estar desarrollando o tienen un entorno que no está en producción, ustedes pueden utilizar SQLite. De hecho, automáticamente se crea un archivo SQLite, yo les había comentado. Si nos vamos a tutorial y vamos a DB SQLite, este archivo lo creamos nosotros el lunes de la semana pasada y no contiene nada. Sin embargo, lo que hizo Django cuando se generó el proyecto tutorial es crear este archivo. Django siempre va a estar ligado a una base de datos. Siempre que utilicen Django y creen un proyecto, se va a crear este archivo de base de datos de SQLite. Si ustedes no tuvieran una base de datos, si ustedes no tuvieran MySQL, de todas formas podrían trabajar. Por eso les comentaba que era opcional. Sí, así es, Francisco, es creado automáticamente. Y vamos a ver dónde es que se configuran las bases de datos. La referencia completa está aquí. Y hay otro proyecto que se llama Django, que como más o menos imaginarán, es Django, nada más que con un conector para MongoDB. Este no lo he utilizado jamás. Les voy a ser honesto, yo utilizo normalmente bases de datos relacionales, pero hay un conector en donde ustedes pueden utilizar MongoDB y ligarlo con Django. Ahora, vamos a ver qué contiene backends. Lo importo y pido ayuda. Tiene la información base, algunas referencias, y ustedes pueden ver que tiene un conector para MySQL, uno para Oracle, estos dos son para PostgreSQL, y este es para SQLite. Estas son las bases de datos que utiliza por defecto. Ahora, ¿cómo configuro yo una base de datos? Sí, en PHP era bastante complicado el tema de Oracle, lo conozco también de primera mano, pero aquí lo maneja bastante bien y de forma muy eficiente. Ahora, el script la variable database, el nombre database del script settings.py es el encargado de configurar las bases de datos. Django tiene la gran ventaja de que no solamente puede utilizar una base de datos, lo más común es que utilice una sola base de datos, pero puede tener varias bases de datos a las que puede acceder. ¿Cómo lo configuro? A través de la variable databases en el proyecto settings. El archivo con el que vamos a trabajar nosotros está en tutorial, diagonal settings.py y contiene la configuración inicial, la que fue por defecto de la base de datos. Tengo databases, es igual. Si ustedes se fijan, esto es un objeto tipo dict, es un diccionario que tiene el nombre de default. Tengo un motor que me dice que voy a tomar SQLite. ¿Y dónde se encuentra? En el directorio base. El directorio base es es tutorial. Y así se llama mi base de datos, db.sqlite. Esto fue una configuración por defecto. Ustedes no tuvieron que hacer nada. A ver, Francisco, ¿se puede trabajar con una base de datos relacional y con una NoSQL al mismo tiempo? Según yo sí, Francisco, honestamente no lo he hecho, pero pues puedes trabajar prácticamente con cualquier cosa. Yo creo que sí, Javier. No está dentro del alcance de este curso en particular, es un introductorio, el manejo de las bases de datos múltiples. Voy a manejar dos bases de datos, pero solamente en una voy a estar trabajando los modelos. En el curso que viene el próximo año, que es ya Flask avanzado, perdón, Django avanzado, sí lo vamos a ver. En este todavía no. Vamos a ver
cómo únicamente vamos a trabajar con dos bases de datos, pero una va a ser la que se va a utilizar por defecto. Al menos una de las bases de datos se debe llamar default. Sí, ahí está. Está más abajo. Entonces, vamos a ver qué contiene settings.py. En settings.py yo tengo databases, default y esta configuración. Ahora, ¿cómo funciona el objeto databases? Voy a tener cualquier número de bases de datos que van a tener un identificador y argumentos de configuración de la base de datos. Lo importante de esto es que siempre va a haber una base de datos llamada default, que es la que se va a utilizar por defecto. Y entonces, esto es lo que tenemos. En este caso, tenemos default, que está haciendo referencia a la base de datos de SQLite. ¿Qué parámetros son los que nosotros vamos a utilizar para configurar la base de datos? Sí, el nombre de default es obligatorio, Juan Manuel. Default va a ser la base de datos principal del proyecto. ¿Qué parámetros son los que nosotros podemos utilizar? Están aquí, en esta liga. El engine puede ser DjangoDB backends.postgresql, DjangoDB backend MySQL, DjangoDB backends SQLite o DjangoDB backends Oracle. Host, por defecto no contiene nada. Si no contiene nada es localhost. Aquí le estamos diciendo dónde se encuentra nuestra base de datos. Name es el nombre de nuestra base de datos. En el caso de SQLite, es el nombre del archivo en donde está nuestra base de datos. Tiene varias opciones y aquí viene la parte interesante. Una contraseña, que es la contraseña maestra. El puerto al que yo me voy a conectar puede ser la zona de tiempo. El usuario, este es importante. Y aquí ustedes tienen una base de datos de prueba. Eso tampoco lo vamos a ver. Esta base de datos de pruebas la vamos a ver cuando veamos pruebas en Django. Ahí, me fui, permítanme. Entonces, aquí pueden ustedes ver los diversos parámetros que yo puedo utilizar para mis bases de datos. Como ven, son bastantes. ¿Qué vamos a utilizar? Engine, para indicar el tipo de conector que voy a utilizar. Name, que es el nombre de la base de datos a la que nos vamos a conectar. User, que es el usuario que tiene los permisos para interactuar con la base de datos. Password, que es la contraseña del usuario. Host, que es la URL. Y port, que es el puerto con el que yo voy a conectarme. Y entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a trabajar con dos bases de datos. Vamos a trabajar con SQLite y MySQL. Para ver cómo puedo yo gestionar múltiples bases de datos, veo esto.
Si ustedes se fijan, siempre tiene que haber una base de datos default. Tengo un nombre de la base de datos, un engine distinto y, por ejemplo, aquí tengo una base de datos Postgres y aquí una MySQL. Lo que voy a hacer es hacer una conexión con MySQL. Aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál es la diferencia entre default y la otra, Francisco, o a qué te refieres? Bueno, prácticamente no hay diferencias. Default es la que va a utilizar, como ya les comentaba, por defecto. Pero si ustedes recuerdan, los sistemas no siempre son nuevos. A lo mejor yo lo que estoy haciendo es migrar una aplicación, no sé, de una librería que tiene un catálogo de libros. Yo puedo acceder a la base de datos del catálogo del libro y generar mis modelos en la de default. Normalmente, default es la que nosotros vamos a utilizar para generar nuestros modelos. Y las otras bases de datos son bases de datos de las que vamos a poder echar mano con contenido ya existente. Eso es lo más común. Entonces, bueno, hay un pequeño problema con Django. El conector de MySQL no funciona tan bien en Python 3. Vamos a ver si ya lo arreglaron. Yo creo que no. No, creo que no. No. Entonces, lo que yo voy a hacer es traerme otro conector. Una de las grandes ventajas que tiene Python es que hay múltiples proyectos que se encargan de, si no lo tiene el proyecto principal, se encargan de generar lo necesario para poder utilizar los recursos. MySQL Connector es un conector de MySQL que la misma gente de Oracle desarrolló. Como ustedes saben, Oracle es el fabricante de MySQL. Este conector es el conector más actualizado que viene directamente del proveedor. Las conexiones no son correctas. De hecho, funciona bien con Python 2, pero no con Python 3. No me acuerdo exactamente de lo que se trata, Francisco, pero sí, yo no te recomiendo utilizar Python, el conector por defecto de Django en Python 3. Te va a marcar errores. Lo que voy a hacer ahora es instalar ese conector. Ya lo instaló, así de sencillo. Y este conector yo lo puedo utilizar en lugar del conector de Django. En este caso yo tengo una máquina, bueno, yo tenía una máquina virtual con MariaDB ejecutándose. Ay, no la tengo. Válgame Dios, se me olvidó. A ver, déjenme ver si la tengo. Ay, está en otra máquina. Bueno, ok, déjenme instalar rápidamente MySQL. Déjenme ver si lo tengo en descargas. No, voy a tener que hacerlo todo completo. Bueno, ya la tarea va a ser vista directamente desde aquí. No quería perder tiempo, pero se me olvidó. Ustedes disculpen. Entonces me voy a Downloads. La Community y para Windows. Vamos a instalar esta.
Oh, qué caray. Ahí está. Descargo el instalador. Lo abro. Le doy permisos. Si estoy en Ubuntu es mucho más rápido. El problema es que tendría que aventarme todos los capítulos y eso es lo que no quiero hacer. Entonces aquí está el instalador. Ay, tengo que instalar algunas cositas. Sí, definitivamente en Ubuntu es un poquito mejor. Ya está, ahora sí, next. ¿Qué dice? MySQL. Ah, for Visual Studio, no. Ahorita no voy a trabajar con Visual Studio. Entonces va a descargar lo necesario. Afortunadamente tengo bastante ancho de banda. Era lo que no quería, pero bueno. Se me olvidó que no tenía en esta computadora. Es más, mientras esté esto aquí, déjenme ver si lo puedo hacer. A ver si me lo permite. Tengo VirtualBox, archivo, importar servicio virtualizado. En este caso tengo en Dropbox, VM. Voy a utilizar Pythonista. No, voy a utilizar la nueva que es Ubuntu base. Permítanme, vamos a ver.
Disculpen, se me olvidó que no tenía MySQL en esta máquina. Instalar MySQL sobre Docker en Ubuntu también puede ser. Sí, efectivamente, Juan Manuel, podemos utilizar Docker, pero pues todavía no se los enseño, entonces no se los puedo presentar. A ver, sigue que falló. Sí, ya vi a lo que te referías. No, pues voy a tener que hacerlo desde aquí. Dejen cancelo la instalación para que me deje trabajar. Sí, no, definitivamente no me gusta nada el uso de Windows. Me gusta más la simplicidad de Linux. Y ahorita me voy a Dropbox, documentos, P201 y voy a compactar tutorial. Dejen terminar de instalar aquí. Tarda un poquito. Disculpen ustedes el proceso. Estoy utilizando la máquina virtual de Ubuntu Base, es la nueva. Le doy a iniciar. Ya es totalmente operativa, ya la pueden descargar. Estuve trabajando el fin de semana en ella. Entonces está recién sacadita del horno. Espero que no me haga quedar mal. Y mientras tanto voy a cerrar todo lo demás. Y voy a empezar en la máquina virtual. Cierro la notebook de aquí y ya está corriendo. Entonces vamos a ver. Listo, ya está esta. Entonces vamos a... No la voy a cerrar, la voy a minimizar. Esta máquina virtual tiene un servidor Jupyter funcionando en localhost 8999. Abro mi navegador. Localhost 8999. Y es a donde la máquina virtual está funcionando. La contraseña es Jupyter con J mayúscula. Voy a abrir una terminal y voy a traerme el proyecto. Git clone, github.com, diagonal Pythonista MX, diagonal Py201.
Ahí está. Y también voy a traerme de aquí de Py 201. De aquí está tutorial. Voy a subirlo. Con Upload, yo puedo subir un documento. Le doy Upload. Hago una terminal. Un zip. Bueno, me doy cd Py 201. Un zip tutorial.zip. Lo que hice fue comprimir y extraje en mi máquina virtual. Entonces ya me traje tutorial aquí con todo lo necesario. Vamos a ver si puede funcionar. cd Py 201. cd tutorial. No, este no es Python 3. ¿Qué me está diciendo? Entonces está instalado Django. Vamos a ver si ahora sí. Está en el 8000. Vamos a ver. Necesito colocar una regla de redireccionamiento. Estas reglas son bien bonitas, porque yo le puedo decir que en mi puerto 8000 de localhost reenvíe lo que la máquina virtual está enviando en el puerto 8000. Y entonces ya tengo localhost 2.8000, que dice el sitio puede estar temporalmente fuera de servicio o muy ocupado. Se me olvidó el room server 0.0.0. Permítanme. Siempre se me olvida. Aquí está.
Muy bien, está perfecto. Perfecto. Aquí está. Bueno, ya sé, grosso modo, de hecho, pues disculpen por la tardanza. Y qué bueno que quedó guardado esto. Así de portables son los proyectos de Django. ¿Qué fue lo que hice? Simple y sencillamente, donde tengo el proyecto que es tutorial, documentos Py201, lo que hice fue tutorial, lo convertí en un archivo .zip. Después, en mi máquina virtual, lo subí. Aquí está tutorial.zip. Lo guardé aquí y lo descomprimí. Si tengo todas las dependencias, toda la estructura de Django hace que sea así de portable. Esta es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos con Django y es justamente lo que vamos a ver en los últimos capítulos. Esto que hubieron ustedes así es lo que vamos a hacer con AWS. Compacto el proyecto y lo subo a AWS así como lo están viendo ustedes y así como está ejecutándose, se va a ejecutar en la instancia de AWS que yo estoy utilizando. Esto es lo que vamos a hacer para colocar Django en un servicio en la nube. Simple y sencillamente empaquetamos, ya tenemos todo nuestro proyecto y lo llevamos a la nube. Ya posteriormente lo que nosotros tendríamos que hacer para llevar el proyecto y meterlo a producción es, por ejemplo, AWS tiene un servidor SQL. No me acuerdo ahorita el nombre del servidor. RDS. Aurora. Aurora. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Aurora es un proyecto, según tengo entendido, que es un MySQL nada más que en la nube. Bueno, aquí en esta máquina virtual tengo un servidor Apache en el puerto 8980. Y aquí también tengo una aplicación llamada Adminer, que utiliza PHP, que me permite conectarme a una base de datos. En este caso es root. Y la contraseña de esta base de datos es OpenStack. Nada más que con numeritos. En este momento, esta es la base de datos que yo tengo definida en mi máquina virtual. Como pueden ver, la máquina virtual que tenemos es 100% ejecutable y está actualizada. Y ahora sí, vámonos al capítulo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, instalar mi conector. Por cierto, otro comercial con respecto a esta base de datos, a esta máquina virtual. Estas máquinas virtuales sí son un poquito pesadas, pesan poco más de 1 giga. Procuro que sean de menos de 2 gigas, pero tienen las características de que ocupan muy pocos recursos del sistema. La máquina virtual utiliza por defecto 512 megas y un procesador. Esta es la configuración por defecto. Bueno, en este caso yo puedo colocarle, por ejemplo, 6 procesadores y colocarle hasta más o menos 10 gigas de RAM. Pero por defecto son 512 megas y un procesador.
y funciona muy bien, funciona perfectamente bien la máquina virtual. Ya instalé y entonces esta máquina virtual tiene un usuario root, una contraseña OpenStack, está escuchando localhost y está en el puerto 3306. Dependiendo de cómo tengan las configuraciones ustedes, si instalaron correctamente MySQL, van a tener un usuario que se les pidió y una contraseña. Debe de ser un usuario maestro. O deben de haber asignado a un usuario en particular una base de datos en particular. ¿Qué vamos a hacer? Voy a modificar el objeto databases. Voy a tener default tal cual. Y voy a tener una llamada Pythonista. Con Pythonista voy a utilizar, fíjense, mysql.connector.django. El conector que crearon las personas de Oracle ya tiene uno particularmente diseñado para Django. Digamos que el fabricante de MySQL es el que generó este engine, este motorcito. Entonces está optimizado para Django y para MySQL, no del lado de Django, sino del lado de MySQL. La base de datos se va a llamar DB-Django, el usuario va a ser root, esta es la contraseña, el host y el puerto. ¿Dónde está? En SRC11. Aquí está. Si ustedes tienen otro usuario y contraseña, lo tienen que colocar aquí. Una vez que ustedes terminen de editar, File y Save y lo guardan. Les recomiendo que dejen el mismo nombre de la base de datos, pero que utilicen las credenciales que ustedes están utilizando en el caso de su instalación local. Lo copio. En este caso estoy utilizando la copia de Linux. Reviso que efectivamente los cambios se hayan ejecutado. Y aquí viene la parte interesante. Yo tengo un subcomando que va a hacer todas las operaciones de conexión con la base de datos. Es el subcomando migrate. Migrate lo que va a hacer es generar todas las conexiones para que Django pueda apropiarse de esa base de datos en la que yo estoy trabajando. Entonces tengo manage.py migrate, la base de datos y el nombre de la base de datos. Me voy a tutorial. En este caso está configurado como Python 3. Déjame ver qué me dice aquí. Sí lo guardé, ¿no? Déjenme ver si lo instalé. No. Ah, ya. Como está hecho para contenedores, necesito los permisos. En este caso, los permisos son de superusuario. Ya la instaló. Esto es importante cuando nosotros tenemos entornos virtuales. Lo que hace Anaconda, cuando nosotros lo tenemos aquí en Windows, es generar un entorno en donde tiene todos los permisos el usuario. En el caso de la máquina virtual que yo estoy trabajando, requiere de los permisos de superusuario porque estoy utilizando la biblioteca que es del sistema operativo.
Este comando es de Linux y me va a otorgar permisos para poder instalar el conector. Lo más común, si ustedes están trabajando con Anaconda, es esta instrucción. Ahora sí ya está instalado, lo volvemos a hacer. Y fíjense qué está haciendo. Si ustedes recuerdan, había un problema cuando nosotros entrábamos a admin, que faltaba una tabla llamada out. Esta tabla es la que me va a permitir a mí gestionar usuarios y darles ciertos permisos. Tengo una tabla de administración y tengo una tabla de sesiones. Esta es la que se va a utilizar por defecto, por eso está default. Si yo no hubiera podido instalar MySQL, no habría ningún problema, simplemente hubiera dado de alta esta base de datos. Pero como quiero darles el ejemplo completo, vamos a migrar la otra base de datos que es Pythonista. A ver qué me dice aquí. Ah, DB Django no está. ¿Qué es lo que me está diciendo? No se encuentra DB Django. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? En mi servidor yo voy a crear una base de datos. La acabo de crear. Necesita existir la base de datos para que yo pueda trabajar sobre ella. Vamos a ver qué pasó aquí. DB Django ya tiene todas estas tablas. Y si ustedes se fijan y se van a tutorial, DB SQLite 3 antes tenía un tamaño de 0, ahora tiene un tamaño de 131K. Lo que hice con Migrate es poblar con los datos de Django ambas bases de datos. Francisco, ¿puedes explicar un poco más sobre lo de migrar a una base de datos? Migrar, en este caso, lo que nosotros hicimos, hay muchas maneras de migrar. De hecho, Django Avanzado va a ser mucho de bases de datos. De hecho, yo creo que además del de Django Avanzado, voy a tener que hacer uno específicamente para bases de datos con Python, que es obligatorio, porque les voy a explicar las bases de datos y a partir de ahí generar un proyecto que haga queries, haga relaciones, utilice identificadores primarios y foráneos y que pueda hacer relaciones con respecto a las tablas y las bases. En estos ejemplos que yo les estoy dando es uso básico de las bases de datos. Únicamente va a poblar con la información propia de Django. Migrate lo que va a hacer es poblar estas bases de datos con la información básica de Django. Eso es lo que va a hacer. Nosotros tenemos múltiples maneras de hacer Migrate. Todo eso lo vamos a ver más adelante. En este momento lo único que estamos haciendo es la estructura que reconoce Django para poder operar, la estoy utilizando yo con Migrate. Lo que estoy diciéndole es, genérame todas las estructuras para que Django pueda aprovechar estas dos bases de datos. Aquí la extensión IPython SQL no tiene que ver con Django. Es una extensión de Jupyter, pero es bastante bonita. La voy a instalar.
¿Listo? No, todavía no. Si ustedes se fijan aquí, habla de SQL Alchemy. SQL Alchemy es un ORM de Python. Es un gestor de bases de datos muy avanzado. De ORM. El ORM que utiliza Django, digamos que es propietario, no puede haber nada propietario en software libre, pero digamos que es propio de Django. El ORM que utilizamos de manera genérica y el que usa Flask es SQL Alchemy. Esta extensión que yo estoy instalando me permite hacer lo siguiente. Cargo la extensión y yo puedo dentro de una celda, de una notebook ¿cómo se llama? De Jupyter, conectarme a una base de datos. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy conectando con MySQL, utilizando MySQL Connector como root, utilizando la contraseña OpenStack a la base de datos que está en localhost. Me acabo de conectar a la base de datos sin salirme de la notebook. Y lo mismo sucede con SQLite. ¿Qué es lo que contiene SQLite? Esto de aquí. Nada más. Perdón. No sé por qué le había puesto name. Seleccióname todo de SQLite que sea una tabla. Estas son las tablas que yo tengo dentro de SQLite. Yo puedo enviar directamente desde Jupyter consultas de SQL utilizando esta extensión. De esto se va a basar el curso de enero cuando hablemos de bases de datos avanzadas. Bueno, no avanzadas, introducción a bases de datos relacionales. Yo voy a poder, a través de una notebook, generar queries de SQL y se los voy a aventar a una base de datos. Va a estar muy interesante el próximo año. Con esto, yo demuestro de que ya trabajamos y ya tenemos bases de datos pobladas. Lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo es aprovechar estas bases de datos. ¿A todos les salió bien este ejercicio? ¿Todos pudieron conectarse a la base de datos? ¿Pudieron haberse conectado únicamente a la base de datos de SQLite? Sin tener que instalar tantos conectores, pudieron haber instalado, haber utilizado solamente la de SQLite. Nadie tuvo problemas, sin pena, no hay problema. Ya ven que a mí tampoco me salen las cosas. Lo vas a probar más al rato. Ok, José Alejandro. De todas formas, si tienes problemas, avísame, porque es importante que todos estemos en el mismo nivel. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Aquí lo único que hice fue ejemplificar cómo me conecto a las bases de datos. Vamos a estar trabajando, como es un proyecto apenas didáctico, vamos a estar trabajando con la base de datos de SQLite. Y entonces vamos a hablar de los modelos. Hay varias maneras de trabajar con las bases de datos utilizando Python. Una de ellas es conectarme y de manera tradicional, como lo hace precisamente PHP, es enviar consultas
a la base de datos y procesar estas consultas. Lo que hace Django es algo un poco más avanzado y tiene que ver con programación orientada a objetos. Si ustedes recuerdan, yo les hablaba de un ORM. He estado utilizando ORM cuando hablé de SQL Alchemy, y cuando hablaba de Django. ORM es, a ver, déjenme ver, es mapa de objeto relacional. ¿Qué significa ORM? ORM significa que yo voy a poder ligar objetos con el contenido de una base de datos. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a verlo paso por paso. Los modelos de Django son los componentes relacionados con la estructura de los datos de una organización para un proceso, proyecto o aplicación específica. Estructura de los datos es lo importante. Significa que tenemos una base detrás de estos componentes. Como yo les comentaba, únicamente hemos visto vista en este momento. Ahora vamos a trabajar con los modelos. Como su nombre lo indica, los modelos se utilizan para describir los estados y actividades de los actores dentro de un proceso. Un modelo, como sucede con las clases, es cómo yo tengo estructurados los datos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer, no sé, una orden de compra, tendría un modelo que tiene varios elementos. Cada uno de estos elementos contiene una descripción, una cantidad, una unidad, un precio unitario y un total. Estas estructuras yo las tengo que definir dentro de las bases de datos, pero además las tengo que definir como objetos. Te pide configurar algunas cosas, Miguel Ángel. Bueno, vamos a verlo. Pásamelo por correo y vemos qué hacer. Django permite crear objetos cuyo estado, otra vez la palabra estado, es mapeado en una base de datos mediante el uso de clases especiales con las siguientes características. ¿Qué significa esto? Ahora sí la información no va a ser volátil. Cada objeto que yo cree va a estar mapeado en una base de datos. Cuando yo creo un objeto, no solamente creo el objeto en la memoria de Python, sino que creo un registro dentro de una base de datos. Entonces, el estado del objeto queda plasmado, queda guardado en la base de datos. ¿Qué clases es lo que va, con las que yo puedo trabajar? Cada una de las clases corresponde al menos a una tabla. Lo común es que cada clase sea una tabla y por lo general solo a una, como digo aquí, en una base de datos relacional. La clase puede mapear un atributo a una columna de esa tabla. Los objetos instanciados de estas clases son mapeados con un registro de la tabla en la que cada campo corresponde a un atributo mapeado al objeto. ¿Qué significa esto? Tengo la clase. De la clase yo instancio objetos. Cuando yo instancio el objeto, los atributos de este objeto forman parte de un registro. Y cada uno de los atributos que yo ligo con una columna son un campo de este registro. Los modelos pueden ser estudiados aquí. Tenemos una clase llamada DjangoDB.models y voy a tener una clase llamada Model, que es la que va a ser la superclase de todos los modelos. Esta es la clase Model. Esta es la encargada de hablar con la base de datos y crear objetos. Vamos a verlo. El ORM extiende a Python y extiende a las bases de datos. El ORM puede generar sus propios tipos de datos. Tenemos campos automáticos grandes, enteros grandes, binarios, booleanos, un campo de caracteres, uno de fecha y así sucesivamente.
Ustedes han de saber que las bases de datos tienen cierto tipo de datos. Tienen, por ejemplo, caracteres, tienen enteros, algunos tienen lo que se conoce como double, que son de doble precisión, que son los que tienen el punto. Pueden, algunas, no todas, pueden tener, por ejemplo, tipos de datos booleanos, true o false. Por lo general, las bases de datos sencillas, en lugar de tener booleanos, tienen objetos enteros que pueden convertirse en 0 y 1. ¿Qué es lo que hace un ORM? Un ORM es un intermediario entre una base de datos, que puede ser cualquier base de datos, puede ser Oracle, MySQL o Postgres, y los objetos que yo estoy creando en la aplicación. La gran ventaja que tiene un ORM es que hace que sea intercambiable la base de datos. Por eso se llama migrate esta cosa. Yo tengo un controlador que genera instrucciones específicas y tipos de datos específicos que traduce a cualquiera de las bases de datos soportadas. Yo con cierto trabajo más o menos intensivo, podría cambiar mi base de datos de Postgres a MySQL o a Oracle utilizando Django. Migro los datos a otras bases de datos e inclusive a otras bases de, a otros gestores de base de datos. Y tengo predefinidos ciertos tipos de datos. Correo, archivo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si es un archivo, a lo mejor en la base de datos es un blob. ¿Alguien de aquí no maneja bases de datos? ¿Alguien no ha trabajado con bases de datos relacionales? ¿Saben lo que es un blob? Ok, muy bien. Bueno, para aquellos que no lo saben y para las personas que nos están escuchando fuera de la sesión en vivo, un blob es un tipo de dato muy particular de las bases de datos. Un blob se guarda como si fuera un binario. Blob es como... Blob es una forma, es algo que no tiene forma, es algo que es como una especie ¿cómo se llama? De burbuja sucia que puede contener cualquier cosa. Un blob no es otra cosa más que guardar en una tabla de una base de datos un archivo binario que puede ser de cualquier tamaño y puede contener cualquier cosa. Eso es un blob. Por ejemplo, aquí tenemos un campo de archivo. Puede ser un archivo de texto, puede ser una imagen, puede ser un video. Lo va a guardar como un archivo y yo lo voy a poder extraer como un archivo. Tengo un campo de correo electrónico, entonces tiene características que van a validar que yo lo que ingrese sea un correo electrónico. Y así sucesivamente. Estos tipos de datos yo los puedo trabajar con Django. Fíjense por qué al final dice field. Field en inglés es campo. Vamos a ver. ¿Qué características tienen los campos? ¿Qué opciones pueden tener los campos? Además de los tipos de datos, yo puedo definir algunas opciones muy particulares que tienen que ver con las bases de datos. El tipo de campo. Si no contiene nada, aquí está. Si el campo es nulo, va a guardar valores nulos. Blank es parecido, va a guardar en falso. Choices, esta es muy interesante. Este campo me permite generar opciones a través de un catálogo. Yo puedo decir a qué columna de la base de datos corresponde. Le puedo dar índices. Le puedo dar valores por defecto. Puedo decir si es editable el campo. Si es una llave primaria, por ejemplo, si es único en la base de datos,
Todas estas son características de los campos que yo voy a estar trabajando. Azure DB opera con blobs. Sí, Daniel, opera con blobs dependiendo también de lo que tú estés utilizando, porque también tú puedes manejar almacenamiento de datos como objetos. Pero bueno, ese es otro tema, ya lo veremos después. Vamos a trabajar con primary key y con unique. Primary key significa que el campo que yo estoy definiendo es una clave primaria. Una clave primaria es una especie de identificador de este elemento dentro de la tabla. Es como el CURP. Yo podría decir que la CURP de una persona, los que están en otro país, la CURP es nuestro registro de identidad en México, que tiene nuestras iniciales, nuestra fecha de nacimiento, dónde nacimos, alguna otra cosa por ahí, y un dígito y un carácter verificador. Eso es el CURP. El CURP se supone que es único para cada ciudadano mexicano. Eso puede ser una llave primaria. ¿Qué significa? De que yo puedo buscarme por el CURP. Y no solo eso, en la base de datos solamente puede haber un CURP. No puedo repetir los CURPs. Se supone que los CURPs son únicos e identifican a una sola persona. Eso se conoce como una llave primaria. Las llaves primarias en las bases de datos nos permiten a nosotros identificar un elemento. A través de esto, y no solo eso, a través de esta llave primaria, yo puedo relacionar otras bases de datos. Vamos a trabajar. Dice, el siguiente apartado es asignación de nombres de los campos de una tabla con respecto a los atributos de una clase. Esto se está volviendo muy complicado si lo vemos teórico, pero ahorita vamos a ver el ejemplo. Cuando yo creo una subclase a partir de model, esta clase va a ligar automáticamente, se va a ligar con una tabla. Y a partir de esto yo puedo crear atributos que permitan ligarse a una columna de la tabla. Cuando yo instancio un objeto, se va a crear un registro en la tabla cuyos atributos son los campos correspondientes. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Tenemos el archivo models.py, si se fijan está en main. Cada aplicación va a tener su propio modelo. Esto es lo que tiene main diagonal models. Entonces me voy a tutorial, main y models. No contiene nada. No hay modelos. Lo único que está haciendo es importar models y nada más. Vamos a generar un modelo muy sencillo. Voy a crear un modelo en donde yo voy a hacer la clase alumno, la cual es a su vez subclase de model. Alumno va a tener los siguientes atributos: número de cuenta, nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, promedio y al corriente. Estos atributos corresponden a una columna en una tabla. Los atributos de clase son la columna de una tabla. Número de cuenta es un entero positivo que debe ser único en la tabla. Nombre es una cadena de 50 caracteres como máximo. Primer apellido también. Segundo apellido también. Carrera es de 20 caracteres. Promedio es un número tipo flotante. Y al corriente es un booleano. Esto es lo que vamos a hacer. Para empezar, voy a importar models de DjangoDB. Voy a crear la clase alumno. Para los que no están familiarizados con la sintaxis de Python, yo puedo crear una clase y esto va a ser la superclase
de la clase alumno. Significa que alumno hereda de models.model. Al heredar, va a obtener todos los atributos y métodos de esta clase. Y a partir de la clase alumno, yo voy a tener los siguientes atributos. Número de cuenta, que es un entero positivo, que es único. El número de cuenta es único, no puede haber más que un número de cuenta para cada alumno. Nombre es un campo de caracteres de máximo 50 caracteres. Lo mismo sucede con primer apellido, segundo apellido y carrera. También es un campo de caracteres de no más de 20 caracteres. Promedio es un campo flotante y el corriente es un campo booleano. Recuerden, esto que estamos viendo aquí puede ser consultado primero aquí, en los tipos de campo, y luego aquí, opciones de campo. ¿Qué estoy utilizando? Estoy utilizando unique. Estoy utilizando primary key. Y también estoy utilizando max length. Cada uno de estos elementos, char field, float field y bool field, si ustedes se fijan, inclusive desde la sintaxis, pueden identificarlos como clases. Lo que estoy haciendo es instanciar el tipo de dato para número de cuenta, para nombre, para primer apellido, segundo apellido y carrera. Exactamente, Francisco, con esto yo voy a crear una tabla. Vamos a hacerlo. Este código está en 12 models.py. Lo voy a copiar. Y entonces ahora sí, main.models.py tiene una clase llamada alumno que hereda model y que tiene estos atributos. Estos atributos corresponden a una columna en una tabla dentro de mi base de datos. ¿Pero qué tabla? Yo no estoy colocando aquí ningún nombre de tabla. Ahorita van a ver. Si yo no le coloco un nombre de tabla, la tabla se va a llamar como la clase. Ahora, los modelos yo tengo que configurarlos también. Yo tengo que decirle a Django que hay modelos definidos. ¿Dónde hago esto? En Installed Apps. ¿Dónde? Aquí. Yo estoy diciendo, dentro de mis aplicaciones, yo tengo la aplicación main. Cuando yo coloco esto aquí, lo que va a hacer Django es irse al directorio main y ver las estructuras que contiene y se las va a apropiar Django. Y va a generar una estructura a partir de lo que contenga main. Main contiene este modelo. Con esto, yo ya tengo una aplicación que cuenta con modelos.
Lo voy a copiar. Y entonces donde dice Installed Apps, tengo a main. Y tengo el subcomando make migrations. Make migrations lo que va a hacer es, a partir de esta estructura, crearla o poblarla dentro de mi base de datos. Entonces me voy a tutorial, hago make migrations, a Python 3. En este caso es Python 3. ¿Qué es lo que dice? Se creó el modelo alumno. Este modelo, ¿dónde se creó? Main diagonal migrations 001 initial.py. Main migrations 001 initial.py. Migrations, que se creó hace unos segundos, es en donde yo tengo mi estructura de las aplicaciones. Aquí es donde yo tengo ya mi clase definida. Para que esto se refleje en mi base de datos, migrate, ¿y a qué base de datos? A default, en este caso. Otra vez Python 3. ¿Qué fue lo que hice? Ya tengo mi estructura. Ahora lo que voy a hacer es que se refleje en la base de datos. ¿En qué base de datos? En default. Entonces, aplica todas las migraciones. A admin, a out, a content types, a main, que es el nuevo, y a sessions. Bueno, voy aquí a tutorial, otra vez tutorial, settings. Fíjense, ¿qué aplicaciones tengo? Admin, out, content type, sessions y main. Estas no las vamos a utilizar por el momento. Admin, out, content type, sessions y main. Y ya hizo la migración. Vamos a verlo. Importo la extensión SQL. No, esta la hice aquí pueden hacerlo tanto en MySQL, si yo hubiera colocado aquí en lugar de default, hubiera colocado Pythonista, esto se hubiera hecho en Pythonista. Como lo hice en SQLite, es esta opción. Cargo la extensión, me conecto y fíjense, voy a hacer un query en main-alumno. ¿Qué pasó aquí? Permítanme un momento, voy a ver qué pasó. Voy a ver cuáles son todas las tablas que tengo. Ah, ya. ¿Por qué no existe esta base de datos aquí? Porque todavía no tiene absolutamente nada.
Todavía no he hecho ningún tipo de objeto y entonces no existe mi tabla. Esta tabla va a existir tan pronto como yo le meta datos. Vamos a hacerlo en el siguiente capítulo. Operaciones básicas con modelos. Yo puedo hacer, una vez que ya tengo mi modelo, yo puedo hacer consultas. Puedo crear objetos, puedo guardarlos, puedo traer los objetos, inclusive puedo hacer consultas SQL, tal como las hacemos nosotros en una base de datos relacional, como esto de aquí. Vamos a ver únicamente algunas de estas opciones. ¿Cuál es la diferencia entre una clave primaria y un campo único? José Alejandro, un campo único únicamente va a garantizar de que no se repita en la tabla. Una clave primaria es el elemento que identifica al registro en particular. Esto tiene que ver con los conceptos de bases de datos relacionales. Por lo general, cada elemento dentro de una tabla tiene una clave primaria, un identificador. Si tú no se lo das, automáticamente te lo da la base de datos. Siempre va a haber una llave primaria. Las bases de datos te permiten que tú definas la llave primaria. La llave primaria tiene que ser única, pero además identifica a todo el campo. Entonces, si en otra tabla hago referencia a esa primary key, esa llave primaria, significa que en esta otra tabla, esa en particular es la que corresponde. Por eso se llaman bases de datos relacionales. Esta llave primaria es la que identifica en todas las demás tablas a un elemento en una tabla particular. No sé si queda claro. Campo único, lo único que te garantiza es que no se repita el valor dentro de una tabla. Tú puedes tener un primary key y puedes tener campos únicos. Bueno, nosotros ya tenemos varios métodos. Perdón, ya tenemos unos modelos que están en models.py y yo puedo instanciar el modelo de la siguiente manera. Tengo el modelo en cuestión, en este caso pudiera ser alumnos, y los atributos que lo definen. Con esto yo voy a crear un objeto instanciado del modelo. Para guardarlo en la base de datos, cada objeto tiene el método save. Y si yo quiero eliminar un objeto, tengo delete. Además de eso, el atributo object va a tener control sobre todos los objetos instanciados de la clase. Con este, yo puedo revisar todos los objetos que existen. Objects tiene el método all, get y filter. ¿Qué voy a hacer aquí? Ahora sí, voy a trabajar para crear una base de datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una nueva aplicación llamada API. Esta va a estar dentro del proyecto tutorial y va a tener un endpoint que va a estar definido en API diagonal views.py. Estos son conceptos que ya conocemos. Voy a crear una nueva aplicación, ya no va a ser main, va a ser API. Y voy a tener mis funciones de vista definidas en views.py. En views.py yo voy a definir URLs. Estas URLs corresponden a un endpoint. Ahorita van a ver qué es un endpoint. Voy a tener
API carga, que va a estar ligada a la función api.views.carga, y la cual va a ser cargar un archivo en formato JSON, a partir de ese archivo crear una lista de objetos tipo dict, y cada uno de estos elementos del objeto tipo dict van a ser utilizados para instanciar un objeto del modelo alumno. ¿Qué estoy haciendo? Ahorita lo vamos a ver. Estoy serializando. A partir de una serialización voy a crear objetos. Se instancian los objetos con cada dato de dict. Los guardo en las clases de datos. Y voy a tener otra URL que va a ser la raíz. API raíz. Esta va a estar ligada a la función vista. Esta de aquí me va a regresar todos los objetos instanciados de alumnos. Vamos a ver el código para entender. Para empezar, yo voy a tener un archivo llamado alumnos.json. Alumnos.json es esto de aquí. Tengo un arreglo que contiene objetos. Tengo los pares, tengo las claves número de cuenta, al corriente, carrera, nombre, primer apellido, promedio, semestre, segundo apellido. Y estas claves tienen un valor en particular. Al final de cuentas, ¿qué es esto? Es un objeto JSON que tiene una lista de estudiantes con número de cuenta. Hay algo muy particular en esta lista. Número de cuenta es exactamente el mismo nombre del atributo número de cuenta. Al corriente es el nombre del atributo al corriente, carrera del atributo carrera, nombre del atributo nombre y así sucesivamente. Esto es serialización. Tengo una lista de datos. En este momento solamente son datos. No son otra cosa. Me voy a tutorial. Voy a guardarlos en alumnos.json, o sea, los voy a colocar en tutorial. Entonces me voy a src, perdón, a Py201, y en tutorial, aquí tengo alumnos.json. Los acabo de copiar aquí. Luego voy a crear una aplicación. Voy a generar la aplicación API, como lo hicimos anteriormente con main. Start app me permite crear una aplicación. Este comando sí sirve en Linux. Acabo de crear el directorio API con esta estructura. Voy a dar de alta API dentro de Installed Apps. Tengo main y luego API. ¿Dónde está? En settings.py del capítulo 13. Y lo voy a copiar al settings de tutorial. Y entonces tengo admin, out, content type, session, message, static files, main y API. Acabo de dar de alta la aplicación API. Lo que voy a hacer ahora es generar mis URLs y ligarlas a mis funciones de vista. Entonces, si yo estoy en API, en el proyecto voy a definir el path API. Y este path API hace referencia a api.urls.
Lo voy a copiar. Antes tenía nada más admin y main, ahora tengo API. Y ahora de API voy a crear los URLs. Solo voy a tener dos, el raíz y API diagonal carga, que va a llamar a API diagonal views.py y va a llamar aquí a la función vista y aquí a API.views y va a tener la función carga. Lo copio. Reviso que esté correcto. Ahí. Creo que es la diagonal. Ahí está. Entonces, en API tengo URLs. API, URLs. Y aquí está. Raíz y carga. Y ahora voy a traer otra vez los modelos. Tengo la clase alumno, que es subclase de model. La copio y reviso. Hasta aquí creo que entienden todos qué está pasando. Estoy generando una nueva aplicación llamada API, en donde estoy yo definiendo URLs. Entonces va a ser localhost 2.8000 diagonal API, y cuando sea diagonal API tal cual en la raíz, va a llamar a la función vista. Si es diagonal API, es API diagonal carga, va a llamar a la función carga, que es esta de aquí. Aquí es en donde se pone interesante la cosa y es en donde les voy a platicar de qué se trata el código. Tengo unos campos, que es número de cuenta, que debe ser entero, nombre, cadena de caracteres, apellido, cadena de caracteres, segundo apellido, cadena de caracteres, carrera, cadena de caracteres, semestre entero, promedio de tipo float y al corriente booleano. Estos son los campos que yo voy a utilizar para dar de alta a mis alumnos. Carga es una función que me va a permitir a mí poblar la base de datos. Primero, voy a abrir alumnos.json. Y de ahí voy a cargar absolutamente todo. Y lo voy a guardar en alumnos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Eso ya lo vimos previamente. Lo que voy a hacer es abrir alumnos.json y transformar esto en objetos tipo dict. Una lista de objetos tipo dict. Eso es lo que yo estoy haciendo. Para cada registro que va a estar, que corresponde a cada una de estos renglones, voy a instanciar alumno y lo voy a ligar al nombre objeto. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ya extraje la información. Ahora, para cada uno de estos elementos, yo voy a instanciar un objeto a partir de models alumno.
Y para cada campo en registro, recuerden, ¿dónde está? Aquí está. Para cada campo en registro, lo que voy a hacer es, para el objeto objeto, en el atributo campo, le voy a dar este valor. ¿Qué estoy haciendo? Otra vez yo les comentaba, estos son datos. Extraigo los datos. Los datos los tengo en memoria. Ahora, voy a tener un objeto en el que el atributo número de cuenta va a corresponder a la clave número de cuenta del primer elemento. El atributo al corriente va a corresponder a la clave al corriente de este elemento. Y así sucesivamente. A partir de estos datos serializados, estoy creando objetos. De esto se trata esto. Y ya que termine de crear mi objeto, lo voy a guardar. Extraigo la información, instancia objetos. El estado de estos objetos es lo que yo extraje y lo guardo en la base de datos. Y una vez que yo termine esto, voy a regresar en formato JSON el total de los alumnos que yo registré. Con esto yo cargo la base. Y luego tengo vista. Vista lo único que va a hacer es regresar en formato JSON un objeto tipo dict con la clave respuesta con los atributos de cada campo de cada alumno. Vamos a ver. Lo copio. Aplico las migraciones. Si se fijan, ahora no es main, es API migrations. Y lo guardo en la base de datos. Estoy listo para cargar mi base de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar el puerto 8000. Esto lo voy a hacer directamente desde una terminal. CD PY 201 diagonal tutorial. Python 3 manage.py. Run server 0.0.0 2.8000. Localhost 8000. Me va a marcar un error. Tengo admin, tengo main y tengo API. Main ya lo conozco. API es una nueva aplicación. Si yo utilizo la raíz, lo que va a hacer la función ¿dónde está? Lo que va a hacer la función vista, que está ligada a la raíz, es, ustedes recuerdan que yo les hablaba de objects. Lo que va a hacer es traerme todos los elementos de la base de datos. En este momento ni siquiera existe esa base de datos. ¿Qué va a ocurrir cuando yo le dé API raíz?
no me va a traer nada, porque todavía no está poblada la base de datos. ¿Qué pasa si yo me voy a carga? Carga lo que va a hacer es leer el archivo JSON y a partir de los datos del JSON generar objetos. Y estos objetos los va a guardar en la base de datos. Y me va a regresar todos los objetos que guardo en la base. Esto sería un acto de fe si no tuviera la extensión. Vamos a buscar la tabla. Ah, pero esto lo hice a ver. Esto lo hice en SQL. Voy a traerlo. Sí, puse default como. Creo que cometí un error, déjenme ver. Creo que coloqué default como la de MySQL, déjenme ver. No, default sí tiene que ser la de SQLite. Vamos a ver. Ya se conectó. ¿Dónde está dónde lo guardó? No estoy viendo dónde dejo la clase, dónde estoy guardando mi base de datos. Déjenme averiguar dónde está. Por lo pronto ya la guardó. Ahora cada vez que yo me vaya a raíz, vista, me va a traer el JSON de todo lo que está en la base de datos. Vamos a hacer algo interesante. Déjenme modificar los apuntes para que esto funcione con SQLite. Déjenmelo de tarea. Ya casi es hora. Pero no quiero que se queden con la sensación de que me los estoy choreando. Vamos a hacer algo importante. Vamos a abrir el shell. Fíjense cómo funciona el shell. CDPy 201. De tutorial. Y en tutorial
en este caso es Python 3, manage.py, shell. Es lo que vamos a ver mañana. Si yo hago un dir aquí, ustedes van a poder ver qué es lo que contiene. No tiene demasiado, pero tiene todas las variables de entorno del sistema. From API import smart for API punto models import ¿es alumnos o alumnos? Es alumno. ¿Qué fue lo que hice? Yo sé que tengo, perdón, una aplicación llamada API y que esta tiene los modelos definidos en models.py. Estoy importando alumno. Es la clase alumno que yo definí en ese archivo. Si ustedes recuerdan, alumno déjenme lo recuerdo porque no me estoy dejando el tab. Alumno tiene objects. ¿Qué es el gestor de todos los modelos? Objects.all. Si se fijan, tengo aquí un query set donde tengo un alumno, que es el objeto 1, alumno que es el objeto 2 y así. Me voy a tardar un poquito más, 5 minutos me voy a tardar. Voy a utilizar un for. Todos estos son instancias de alumno y yo sé que los alumnos tienen un atributo nombre. Objects, perdón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Alumno tiene un atributo clase llamado objects, que es el que puede manejar todas las instancias de alumno. Yo estoy trayéndome todas las instancias de alumno y de esas instancias tráeme nombre, pero también puedo colocar el apellido. Primer apellido, coma, alumno punto, segundo apellido.
Lo que estoy haciendo es, cada vez que yo utilizo alumno object sol, lo que hace Django es hacer un query en la base de datos que me va a traer todos los elementos que están en la tabla alumno. Y todos los elementos de la tabla alumnos son un objeto que tiene atributos nombre, primer apellido y segundo apellido. Déjenme hacer algo, a ver si lo encuentro. Número de cuenta. Si ustedes se fijan, cuando le tecleo tab, cuando le doy punto y le doy tab, aparece todo lo que contiene. Tiene el atributo al corriente, from DB, carrera, etcétera, etcétera, delete, does not exist, ID, todo este tipo de cosas. Estoy buscando la tabla, déjenme ver dónde está. Para partir de ahí, freeze from DB, unique error. Vamos a utilizar FromDB a ver si lo puedo sacar. No, no lo puedo sacar. Ahorita, lo que vamos a hacer mañana para hacer esto interesante, no sé exactamente, y ese es el problema, no sé exactamente dónde me lo guardó, dónde me guardó en DB SQLite, no en tutorial. Si no está de aquí. Si se fijan, ya es de 147K. No sé exactamente dónde me guardó la tabla aquí. Voy a averiguar. El ejemplo lo he hecho con MySQL. Voy a hacer un query que me traiga todo el contenido de SQLite de la tabla que corresponde a alumnos para que la veamos mañana. Mañana vamos a trabajar tanto con queries a la base de datos como con el shell, con este de aquí. Y voy a enseñarles cómo hacer queries directamente del shell, utilizando all y filter y get, y cómo hacer queries en la base de datos. Nos vamos a quedar aquí y el día de mañana vamos a trabajar de las dos maneras. Yo ya les dije cómo hacer la estructura, cómo a través de una clase lo ligo con elementos dentro de una tabla de la base de datos, y lo que voy a hacer mañana es hacer un query directamente a la tabla y a través del shell poder generar código que pueda hacer llamadas a la tabla de manera específica. No sé si los conceptos quedan claros. Ahora sí que además de que hubo algunos errores con respecto a la máquina virtual, esta sesión es muy importante porque empezamos a agarrar velocidad. Las sesiones previas, bueno, veíamos cómo funcionaba un servidor y cómo funcionaba el cliente y cómo eran las vistas, etcétera, etcétera. Pero en este momento ya estamos trabajando con el modelo. Ahora estamos manejando datos, estamos guardando información en una base de datos y esa base de datos la podemos explotar. La podemos explotar de tres maneras. Podemos explotarla a través de una función de vista, podemos explotarla a través del shell o podemos explotarla a través de un query directo a la base de datos. Al final de cuentas tenemos objetos que están ligados a una tabla en una base de datos. Y esto es el modelo. Lo que hacemos posteriormente, que es lo que vamos a ver en el curso avanzado de Flask, es generar aplicaciones que pueden hacer este tipo de queries relacionales. Bueno, ahorita tengo los alumnos, pero puedo estarlo ligando a un grupo o a un profesor, o puedo ligarlo a un edificio en donde está el salón, donde está el grupo, donde está el profesor. Y cada uno de estos elementos corresponde a una tabla. Voy a tener mi tabla de alumnos, voy a tener mi tabla de profesores y voy a tener mi tabla de salones y aparte una tabla de horarios.
¿Cómo relaciono cada uno de estos elementos para que yo pueda preguntarle al sistema, dime en qué salón está Juan Pérez los lunes a las 3 de la tarde? Esto ya es un poquito más avanzado, ya es una aplicación más avanzada. Apenas estamos viendo un modelo, pero yo puedo tener tantos modelos como yo quiera y puedo relacionarlos de múltiples maneras para que me saquen información. Y lo más importante, puedo tener bases de datos creadas previamente que puedo importar y traer a través de Migrate. Este es el poder que tiene Flask. Perdón, el poder que tiene Django. Flask me encanta, perdón, es mi favorito, es por eso por lo que siempre lo confundo. Esto es la parte más importante de Django. Ustedes no tienen que salirse de Django. Django ya maneja de manera automática, la relación con las bases de datos. Y como se los dije, pueden utilizar estos comandos básicos de objects o pueden irse directo a queries a la base. Ustedes deciden. Y es lo que vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a trabajar ensuciándonos las manos, trabajando con el shell. Voy a tomarme mi tiempo aquí. Lo que sigue ya es digamos que accesorio. La parte importante, el meollo del asunto de Django, es cuando nos metemos con los modelos y las bases de datos. ¿Hasta aquí queda claro? ¿No están demasiado confundidos? ¿Todo está bien? Te está marcando error, Miguel. Mándame un correo para ver qué es lo que está pasando. ¿Todos los demás bien? ¿Alguien que no entienda nada? Ok, no te preocupes, Juan Manuel. Mañana todo esto que vimos rápido lo vamos a ver paso a paso y trabajando tanto del shell como de la base de datos. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Yo tengo de tarea averiguar dónde guardé exactamente dentro ¿cómo se llama? De SQLite esta tabla y la voy a extraer y la vamos a ver. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.